Hola, mi amigo querido. Esta semana veremos qué tiene que ver la educación cristiana con el trabajo. Una de las mejores definiciones de educación que he encontrado en la vida la da la sierva del Señor y dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales del ser humano. Me gusta esa palabra armonioso, significa proporcionado, simétrico, equilibrado. Es que el ser humano es como un triángulo con tres lados iguales. Tiene un lado mental emocional, tiene un lado físico y tiene un lado espiritual. En la medida que esos tres aspectos del ser humano se desarrollen con equilibrio, con armonía, entonces estamos verdaderamente educando al ser humano. Por lo tanto, la verdadera educación también da énfasis al trabajo, al aspecto físico del crecimiento, del desarrollo del ser humano. Ahora, hablando del trabajo, el trabajo no es una maldición divina, sino más bien una bendición. El trabajo existía antes de la entrada del pecado. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir, no había entrado todavía el pecado, pero ya Adán y Eva tenían una misión, algo que hacer, tenían que labrar y guardar el huerto del Edén. Eso incluía toda la creación, los animales y las aves y los peces y todo lo que Dios había creado. El trabajo formaba parte de la propia naturaleza del ser humano. Adán era un ser laboral, diríamos así. El trabajo para él y su esposa era una bendición. Ambos habían sido creados a imagen y semejanza del Creador, y Dios es un Dios que trabaja, que crea. Jesús mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por lo tanto, si los primeros seres humanos reflejaban el carácter de Dios, habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, lógicamente que el trabajo formaba parte de la esencia del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la entrada del pecado al mundo? Para responder esta pregunta voy a leer Génesis 3, 17 al 19. Dice: y al hombre dijo, estas palabras Dios ya dijo al ser humano después del pecado. Está en Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que antes de la entrada del pecado, Adán y Eva cuidaban de la tierra, pero ahora, después del pecado, el trabajo adquirió un aspecto que no se conocía antes del pecado. Fue el aspecto fatiga, cansancio. Ahora estaba ese elemento extenuante en el trabajo. Antes el hombre y la mujer no se cansaban, antes del pecado. Trabajaban, pero no se cansaban. Ahora, después del pecado, continúan trabajando, pero ahora entra el elemento cansancio, agotamiento, y posteriormente, cuando la humanidad se multiplica, entra el elemento injusticia, el elemento violencia, el elemento abuso, explotación. El más fuerte explota al más rico, y pues ya se hace toda una desconfiguración de lo que originalmente era el trabajo. Asimismo, a pesar de la entrada del pecado, el trabajo es una bendición. Aun cuando no te paguen lo que deben pagarte, aun cuando tengas que trabajar más del tiempo que deberías trabajar, el trabajo es una bendición. ¿Por qué? Porque el que trabaja no come, el que trabaja no puede pagar las cuentas, y cuando te despiden,
del trabajo te sientes inútil, te sientes inservible y no puedes enfrentar las responsabilidades de tu vida. Y la mente ocupada, no hay lugar para las tentaciones del demonio. Quiere decir que el trabajo antes de la entrada al pecado fue una bendición. Después de la entrada al pecado, aunque entró el elemento extenuante, violento, injusto, el trabajo continuó siendo una bendición. Y si nosotros queremos educar de verdad a la juventud, tenemos que enseñarle el valor del trabajo, la importancia del trabajo. Vamos ahora a la segunda parte. Veamos aquí el trabajo y la disciplina, quiere decir, el aspecto disciplinador del trabajo. Algunos consejos divinos que nos ayudan a ver el trabajo de una manera edificante. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16, Dios le da al pueblo a través de Moisés la siguiente orden. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Quiere decir que el fruto de la mano es el fruto del trabajo. Ningún ser humano debería presentarse a Dios por ocasión de las fiestas espirituales con las manos vacías, o sea, sin haber trabajado. El trabajo era parte de la adoración de Dios. Ellos debían llevar el fruto del trabajo de sus manos. Es que el trabajo es el elemento, el factor número 1 para desarrollar la autoestima. No sé si alguna vez has estado desempleado y has buscado empleo, tocado una puerta, otra puerta. Cuanto más puertas se te cierran, más inútil te sientes, más incapaz te sientes. ¿Por qué? Porque el trabajo, aún después del pecado, te desarrolla el concepto de valor. Tú vales. El trabajo de tus manos valen. Lo que tú piensas, tus sentimientos, tu corazón, tus fuerzas concentradas en lo que estás haciendo valen. Por lo tanto, el trabajo tiene lugar en la vida del cristiano. A veces nosotros corremos el peligro de pensar que Dios soluciona todos nuestros problemas y que nos pasamos el día todo orando, esperando que Dios nos haga encontrar un buen empleo. Pero ¿qué buen empleo te va a hacer encontrar si te quedas en la casa todo el día orando? Tienes que creer en Dios. No salgas nunca a buscar un empleo sin pedir a Dios que vaya junto contigo. Pero después tienes que salir, tienes que tocar las puertas. Digno es el obrero de su salario, de su pago, de su sueldo. Tienes que trabajar. El dinero no aparece por obra de arte así, una cosa maravillosa. Tienes que buscarlo, tienes que luchar. Este es uno de los aspectos disciplinadores del trabajo. Leamos ahora Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí hay varias ideas que tenemos que destacar. En primer lugar, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No más que tus fuerzas, tampoco menos que tus fuerzas. Hazlo bien hecho. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Hazlo según tus fuerzas. A veces yo encuentro gente que sigue la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos pueda hacer, mejor. Pero cuanto más pueda recibir, mejor. Ahora, querido, nunca vas a recibir más de lo que tú te esfuerzas. Y el consejo divino es, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, pero hazlo según tus fuerzas. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para la familia, hay tiempo para ti mismo y hay tiempo para el trabajo. Cometemos una imprudencia cuando mezclamos la cosa, cuando le dedicamos todo el tiempo a Dios y nos olvidamos de la familia o del trabajo, o cuando dedicamos todo el tiempo a la familia y nos olvidamos de Dios
y del trabajo, o cuando dedicamos todo el tiempo al trabajo y nos olvidamos de Dios y de la familia. Dios es un Dios de equilibrio. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Y por qué razón? Porque al sepulcro a donde tú vas, y donde yo voy, y donde todos vamos, ahí ya no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia. Entonces aprovechemos el tiempo que estamos vivos y trabajemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión. Inclusive los que se jubilan un día, está probado que el que se jubila y para de trabajar en poco tiempo muere. A un jubilado tienes que seguir haciendo algunas cosas. Por ejemplo, el jubilado podría hacer cosas que durante el tiempo en que trabajaba no podía porque no tenía tiempo. Practicar algún hobby, a algunos les gusta trabajar en el jardín, en la huerta, criar unas gallinas, recoger unos huevos, criar una vaca, ordeñar la leche, en fin, la carpintería, cualquier cosa, ¿ah? Pero no te pares, porque el trabajo está arraigado en tu naturaleza, en tu ser. Cuando tú paras de trabajar, inconscientemente, es como si pararas de vivir. Ya no tienes motivación para vivir y vas muriendo, porque eso Dios lo colocó en tu corazón. Vamos ahora a Proverbios 21-25. Dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿En qué sentido el deseo del perezoso le mata? Es que, pues, has nacido para el trabajo, porque si el trabajo existía antes del pecado, si cuando el ser humano fue creado, Dios ya le dijo, te he creado y te doy que cuides el huerto, ya le estaba dando el trabajo, así como le dio el aire para respirar, así como le dio el sol para alumbrarlo, así como le dio el sábado para encontrarse paz y comunión con Dios, le dio el trabajo para trabajar. Inclusive en la propia ley de Dios encontramos 6 días trabajarás y harás todo, el 7º día descansarás. No dijo los 7 días descansarás o los 7 días harás lo menos que puedas hacer. No. Hay un día para el Señor, un día de reposo y después hay que trabajar, pero también hay que darle tiempo a la familia, en fin, ya expliqué todo eso. Vamos a la tercera parte, el trabajo y la excelencia. Dios, querido, es un ser excelente y le gusta la excelencia. Cuando ordenó a Moisés que le construyeran un tabernáculo, le dio los mínimos detalles para que el pueblo realizara un trabajo excelente. Y Moisés, por su vez, escogió a los mejores artesanos de Israel para que la edificación del santuario fuera una verdadera obra de excelencia, una obra de arte. Porque Dios merece lo mejor. Él es un Dios que todo lo que hace, lo hace con perfección. Es un Dios de excelencia. Jeremías 32, 17 y 19 dice, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo. Voy a ir comentando. He aquí que tú hiciste el cielo. Ahora, mira una noche, sal afuera cuando no hay nubes y mira el cielo, las estrellas, la luna. Mira la tierra con su gran poder, dice Jeremías. Observa los pajaritos, las mariposas, las flores. ¿No es un Dios excelente? ¿No es un Dios de excelencia? Entonces vuelvo al texto. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Grande en consejo y magnífico en hechos. Es decir, los hechos de Dios son excelentes, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Obra tiene que ver con la mano, con el trabajo. El Dios excelente te mira desde el cielo para ver si tus manos están haciendo un trabajo excelente. Esto va contra la ley del menor esfuerzo. Todo lo que viniere a tus manos para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. No ahorres fuerzas. Cuando es hora de trabajar, trabaja. Cuando es hora de llegar al trabajo, sé el primero en llegar, sé el último en salir. Ve más allá de lo que se espera de ti. Trabaja con excelencia, porque eres un hijo de Dios, porque
representas el carácter de Dios en esta tierra. Nadie ignora, querido, nadie ignora que la sociedad en la que vivimos pues se ha convertido en una sociedad competitiva. Demanda excelencia en cualquier área de la vida. Si quieres triunfar, si quieres vencer, tienes que ser un hombre excelente en lo que haces, una mujer excelente. Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando y no se puede caer en el conformismo, en la mediocridad. El trabajo que realizamos necesita ser excelente. Ahora, ¿qué es la excelencia? Bueno, según el diccionario español, significa, entre otras cosas, grandeza, eminencia, no inminencia, eminencia, superioridad, altura, dignidad, majestad, poder, soberanía, importancia, elevación, excelsitud. La Biblia habla constantemente de la excelencia de Dios y la relaciona con su magnificencia, con su grandeza, con su poder, y desea que sus hijos sean excelentes en lo que realicen. Sí, porque la visión de Dios es reflejar su excelencia en nosotros. Por eso nos llama reyes en Apocalipsis 1:6. Nos ve como un linaje escogido, real sacerdocio, en 1 Pedro 2:9. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, excelente, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de la excelencia de Cristo. Dios quiere que crezcamos en esta vida, en esta tierra, para ser excelentes como Cristo fue. Entonces, querido, cuando tú trabajes, trabajo con excelencia. Ahora, el resultado natural de la excelencia en tu trabajo va a ser el título, los cargos, el dinero, el sueldo. Todo eso es resultado. Nadie que entra a trabajar por el dinero llega a tener dinero. Tú olvídate del dinero. El dinero es importante, pero es un resultado. Tú haz lo que tengas que hacer con excelencia, con ánimo. Hazlo con alegría, con júbilo, porque no estás trabajando solo para un patrón humano. Estás trabajando también para un Dios que te observa desde los cielos, un Dios excelente que quiere que tus caminos sean excelentes. Vamos a la cuarta parte, el trabajo y la espiritualidad. Ya dije que el ser humano es como un triángulo, su estructura humana. Tiene un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Solo que el lado espiritual es la base, Entonces la armonía del triángulo va a depender de la base, del desarrollo espiritual. Si tienes un lado espiritual bien alimentado, bien educado, bien formado, bien desarrollado, entonces el lado físico y el lado mental, emocional van a estar en armonía. Ahora, si el lado espiritual está desequilibrado, todo el triángulo se viene abajo. Por eso es que hay gente que encuentra dinero, trabaja, crece profesionalmente, pero nunca está satisfecho. Tiene buena salud, tiene todo, pero no está satisfecho. ¿Por qué? Porque no tiene la base espiritual. Es por eso que la educación cristiana tiene que enseñar no solamente el aspecto positivo, edificante del trabajo, no solamente las materias que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento intelectual del ser humano, no solamente con administrar bien las emociones, sino también con el desarrollo del lado espiritual, enseñarle al ser humano que si vino de un Dios espiritual, él es un ser espiritual, el ser humano es un ser espiritual, tiene un lado espiritual, y si no lo desarrolla, si no lo cuida, si no lo protege, pues nada de lo que tenga en la vida, de lo que adquiere en la vida va a tener sentido, siempre va a ser un ser humano infeliz. Finalmente, en la última parte veremos el asunto del trabajo y la mayordomía. ¿Sabes, querido? Olvidarse es morir con lentitud. Es irse a los pocos, es perderse en una larga carretera cubierta de neblina. Eso es olvidarse. Una vida sin recuerdos es como un álbum sin fotografías, sin vida, sin historia. Todos nosotros corremos el peligro de olvidar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado.
Nos acecha la idea de que lo bueno que tenemos es apenas el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Israel no era diferente de nosotros. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le advirtió en Deuteronomio 8, 11 al 14 lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Oh querido, el desafío para los israelitas era recordar que todo lo bueno que poseían no era resultado de su trabajo, aunque el trabajo es útil, sino que todo eso era resultado de la gracia maravillosa de Dios. Pero infelizmente ellos cayeron en el pozo inmundo de la ingratitud, se olvidaron del Creador, creyeron que las bendiciones que disfrutaban les duraría para siempre. Craso error. Años después, los babilonios vendrían, destruirían lo que Dios les había dado y llevarían a sus hijos cautivos a una tierra extraña. Ahora, del pasado, mi amigo, solo resta la lección. Dios es el creador. Nuestra vida le pertenece por entero. Él nos la prestó. Somos administradores, mayordomos de la vida que le pertenece a Dios. Y un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos confió. Por lo tanto, acuérdate de tu Dios, de quién fluyen las bendiciones que disfrutas y cómo es que tú le pruebas a Dios que no te has olvidado que todo lo que tienes es de Dios, devolviéndole la 10ª parte que le pertenece. Eso no es tuyo, eso es de Él. Y cada vez que tú no le devuelves a Dios la 10ª parte de lo que Él te da, le estás diciendo: Señor, todo esto es mío, es fruto de mi trabajo, es fruto de mi esfuerzo. Yo no te reconozco más como mi Señor, como mi dueño. Y entonces, como Israel, pues puedes sufrir las terribles consecuencias propias, no de una maldición divina, sino de una decisión humana que tú hiciste al sacar a Dios de tu experiencia. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.